Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa madre del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca, mi Dios te vino a hablar. Hoy os voy a hablar desde el Proverbio 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Con ustedes les presento al ministro Miguel León Peña. Abba Padre. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te las vino a hablar? Dios. Mira, porque aquí el pastor es Dios. Dios en Cristo nos pastorea. Abba Padre. Es Dios quien guía nuestros pasos y aprueba nuestro camino. Es Dios el que nos puso a su derecha por ser benditos de Él. Usted va a comprender. Muy importante lo que nosotros hemos venido oyendo de parte de Dios, porque Dios es el que nos lleva a lo perfecto, a la perfección. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Señor nuestro. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición. Mira, entonces ya yo no te tengo que decir que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque tú eres bendecido, bendito y bendita de Dios. Ahora, esto es por el creer. El que no cree, o el que no le cree a Dios, ¿cómo entonces puede ser un bendecido? Tiene que esperar que Dios lo bendiga algún día, tal vez, quizás. ¿Ves? Esa era la bendición sacerdotal de los israelitas. Que Dios te bendiga y te guarde con una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? ¿Hasta cuándo era la esperanza bendecida? Hasta que llegara Cristo. Ahora el asunto es, ¿llegó Cristo? Llegó Cristo. Mira, Cristo llegó, entregó su cuerpo por nosotros. ¿Para qué? Dios lo envió para bendecir a todas las familias de la tierra, para que cambiaran del mal al bien. ¿Estamos nosotros siendo transformados por la palabra de Dios? Sí, mira, no es por las obras de los hombres, sino por la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos hace un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Usted va comprendiendo? Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, oh, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre. Mira cómo claman los hijos de Dios. Abba Padre. Abba Padre, papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Gracias, papi, por haberme permitido estar en tu regazo. Papi, gracias por haberme hecho conocer que el que ama a Dios, ¿dónde están los que aman a Dios? Porque usted no viene aquí para que Dios lo ame, ya Dios lo amó. Usted viene porque usted le quiere demostrar a Dios que le ama. Y el que ama a Dios, todas las cosas, diga todas las cosas. Lo que pensamos que es mal y lo que pensamos que es bien, todas las cosas le ayudan para bien. Así que el estudio de hoy se llama
lo perfecto. ¿Lo qué? Lo perfecto. Lo perfecto. Mira qué bien. ¿Qué es lo perfecto para Dios? ¿Qué es lo perfecto para Dios? Todos decimos, nadie es perfecto sino Dios. ¿Verdad? ¿Han oído por ahí esa palabra? Amén. Nadie es perfecto sino Dios. Como excusas. ¿Verdad? Hoy nosotros sabemos que el Espíritu de Dios, el cual creemos que es perfecto, está o estaba en Cristo de Nazaret y resucitó de entre los muertos. ¿O no es así? Estaba el Espíritu de Dios en Cristo. Ahora bien, el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu de Dios, ¿está en vosotros, sí o no? Ajá, y si el Espíritu de Cristo, que es perfecto, el cual es el Espíritu de Dios, hoy está en vosotros, ¿no los lleva a ser perfectos? En Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, que lo escribió el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que Dios escogió, no fue escogido por el hombre. Ciertamente, la palabra apóstol significa enviado. O sea que todo hombre que haya sido enviado de Dios es un apóstol. La diferencia es que muchos dicen ser enviados por Dios y no son enviados por Dios, sino por los hombres. Sin embargo, comprendemos que el apóstol Pablo es el último de los apóstoles, enviados por Dios mismo. ¿Sí vamos comprendiendo la diferencia? Entonces, cuando viene un apostolado, porque nosotros recibimos la gracia y el apostolado por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, que nos dio testimonio de que Pablo es el apóstol de los gentiles. Ah, ¿y quiénes son los testigos de esto? Bueno, Ananías, un hombre piadoso según la ley, y el apóstol Lucas, y todos aquellos que estuvieron con ellos durante su temporada en la tierra. Vamos comprendiendo hasta ahí para que conozcamos quién es el último de los apóstoles. Bien, este Pablo, apóstol de gracia, escribió en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, recordemos que solamente son llamados hijos de Dios aquellos que creen en el Cristo. A eso se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Libro histórico de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios. Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo lo envió a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién lo envió? Dios. O sea que no se vino solo. No fue que el Espíritu Santo agarró y dijo, yo voy a pasearme por la tierra y me le voy a incorporarme en los cuerpos de la amada. No. Dios lo tomó y Dios sopló aliento de vida en esta hermosa, amada Madre Iglesia de Dios. ¿Usted va a comprender? Y por eso hoy creemos, porque le estamos creyendo a Dios, que Dios nos metió por dentro el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, y por eso hoy clamamos, Papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. El Espíritu Santo será perfecto. Yo pienso que sí. Si el Espíritu del Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo, y está en vuestros corazones, ¿no te hará perfecto ese Espíritu? Como está escrito en Romanos capítulo 8, del 8 al 10. Mosca, porque nosotros tenemos que mirarnos al espejo para saber si el Espíritu Santo en verdad está en nosotros, o andamos por el espíritu cuanto, o andamos por el espíritu de temor al mundo y no de temor a Dios.
entonces caemos en el error de con la boca confesar que Dios es el Señor, pero con el corazón negarlo. Mira cómo está escrito, que escribe el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del 8 al 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que el que vive según la carne da muestra que el Espíritu Santo de Dios no está en él. Y de pronto viene y se va. De pronto hizo algo bueno y se fue cuando dijo, eso lo hice yo. No le da la gloria a Dios. El único bueno es Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es necesario entonces estar en el Espíritu Santo. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que si yo ando según la carne y no según el Espíritu, yo no puedo decir que soy de Cristo, porque ando según la carne. Y Cristo no me dio testimonio de que él andaba según la carne, sino que me dio testimonio de que él era espiritual. ¿Usted va comprendiendo? Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el deseo del cuerpo a la verdad está muerto a causa del mal, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, que nuestros deseos terrenales deben de estar en la planta de nuestros pies y no en nuestra cabecita. Porque al tú estar en los deseos de tu carne, entonces no estás en los frutos del Espíritu. Y cuando estás en los frutos, en los deseos de tu carne y no en los frutos del Espíritu, entonces tú no eres espiritual, tú eres carnal. Usted va comprendiendo. Para llegar a lo perfecto, para que Dios me vea a mí en gracia, yo tengo que demostrarle a Dios los frutos de mis labios. Porque está escrito, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Apartarnos de los deseos de la carne. Condenar en nosotros los deseos de la carne. Llevar hasta la planta de nuestros pies los deseos de la carne. Destruir con la palabra los deseos de la carne. Hermano, pero ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, orgía, y pare usted de contar. O sea que todo lo que usted vea que le va a traer un problema, eso es carnal. Mas los frutos del Espíritu es en toda bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, perdón, amor. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestra izquierda los deseos de la carne y a nuestra derecha los frutos del Espíritu, ¿por dónde vas a estar tú? Así lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo desde el 16. Gálatas 5, 16 al 25. Los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Una cosa que tenemos que tener presente es que no pueden estar mezclados. Porque tú no puedes adorar a dos dioses. Lo que nos hace perfectos es el Espíritu. Pero si el Espíritu del Hijo de Dios no está en vosotros, no sois de él. ¿Usted va comprendiendo? ¿Cómo entonces podemos saber si en verdad el Espíritu del Hijo de Dios está en nosotros? Como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Lo que va a demostrar que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros son los frutos del Espíritu de Dios que está en vosotros. Si usted siempre anda por el Espíritu,
usted le está demostrando a Dios cuánto le ama. Usted va comprendiendo. Mira cómo está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 12 al 23. Libro histórico de Mateo, capítulo 7, 12 al 23. Así que todas las cosas que queráis que los demás hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos. Usted va comprendiendo. Esto es dando y dando. Libro histórico de Mateo, capítulo 7, 12 al 23. Así que todas las cosas que queráis que los demás hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ojo aquí, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que hallan la vida? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Apártate de los tales. Nosotros no podemos ser aquí algo y en la casa ser otro. Esos son los lobos rapaces. Nosotros no podemos ser aquí hijos del Altísimo y por fuera ser carnal. Esos son los lobos rapaces. Nosotros no podemos hacer como los presidentes, gobernadores y alcaldes de muchas partes del mundo, que cuando un ministro viene y agarra y comete faltas dentro del ministerio, van y lo cambian y lo ponen en otro lugar y que siga haciendo las cosas que ya ha hecho. ¿Estaría bien eso? No está bien. Por eso es muy importante que los que estemos aquí estemos afirmados. Que no seamos hipócritas. Que no creamos que Dios, diciendo hoy, Dios está conmigo, Dios ve todo lo que hago, y luego a escondidas piensen que Dios no los está viendo y que Dios no sacará todas estas cosas a la luz. Eso no nos lleva a la perfección. Eso es estar según la carne. ¿Usted va comprendiendo? O estamos en gracia o no estemos en nada. Pero es mejor siquiera ni conocer la gracia si vas a estar con dos dioses. No es peor la decepción. No es más triste el error. Creo que el amado apóstol Pablo ha sido bastante diligente en lo que a Dios se refiere. Y nos ha explicado milimétricamente todo lo que pudimos no entender de Cristo por haber hablado en parábola. Pero Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, no habla en parábola. Habla claro. Te habla quién es la carne y quién es el Espíritu. Te habla quién eres tú según como tú estés. ¿Usted va comprendiendo? Así que dice el Señor. Voy por el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué lo vas a conocer? Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
al fuego. El Señor está diciendo aquí que Él va a perdonar al árbol que da mal fruto. Porque muchos piensan, no, Cristo me perdona. No, Dios es bueno y Dios perdona. Pero Cristo está advirtiendo aquí. Está diciéndote claro, si tú no das buen fruto, si tú, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la actitud de la persona, de que debe andar según el Espíritu y no satisfacer sus deseos terrenales, porque ya estás aquí y aquí vas a ser perfecto, queráis o no queráis. Esa es la verdad de la gracia del Señor. Porque Dios no nos perdonó hoy para mañana tener que perdonarnos otra vez. Entonces dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Echado a la palabra de Dios. Que es la que te dice si tú eres madera, heno o hojarasca, o si eres oro, plata o piedra preciosa. ¿Por dónde estás tú? Recordemos que aquel hombre ciego, Cristo le dio la vista. Y cuando le dijo, mira, ¿qué ves? Le dijo, veo a los hombres como árboles. Si él lo que nos estaba viendo era espiritual, a las personas que habían en la época, entonces pongámonos las pilas. Porque si el árbol da malos frutos, entonces será quemado. Tenemos que dar buen fruto de labios. Confesar que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Pero no solamente de labios, sino sentirlo en el corazón. Saber que es así. Saber que como Dios está presto para castigarte, también está presto para bendecirte. O para declarar, o sea, que puedas ver tus bendiciones. Ojo aquí, en Mateo 7:20, libro histórico de Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Amada, obedezcamos al Señor y no olvidemos. Recuerda lo que dice aquí en el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que llegues a ser santo, que llegues a ser perfecto. Cuando después que mueres, en ninguna manera, aquí y ahora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Allá, en el medio y aquí, en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree que porque se dé golpes de pecho entrará en el reino de los cielos? En ninguna manera. David, cuando cometió el único error que se le conoce a David, cuando el tiempo con Uria, él lloró, pataleó, suplicó, dejó de comer y Dios le dijo, vas a pagar conforme a tus hechos. No hubo nada que pudiera hacer David para que aquello fuera perdonado. No creamos que Dios es bueno. Dios es justo. Y ser justo es mejor que bueno. Porque no es latricida ni le roba nada a nadie. Pero le gusta que participemos de la justicia de Él. Y para eso este bello conocimiento de la gracia de Dios. Para apartarnos del mal al bien. No es que hoy vas a ser
mar y se te va a perdonar y mañana vas a estar en gracia y pasado mañana vas a hacer mar otra vez. Te equivocaste. Aquí no es así. En esta congregación no. Aquí no es así. Aquí o eres de Cristo o eres del mundo. Y es simple. Es muy simple. No es escuchar una música lo que te perjudica. Es hacer lo que pueda decir la música. ¿Ve? Por eso, por su fruto, los conoceréis. Así que no creamos que por darnos golpes de pecho seremos salvos. En ninguna manera, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declarará el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y esta es la palabra de Cristo. Amén. ¿O es mía? Cristo. Porque Cristo es nuestro pastor. Así que aquí ninguno puede decir, no, yo no voy a hacer lo que diga el ministro. No, tú vas a hacer lo que dice el pastor, el cual es Cristo. Porque esta palabra no es mía, sino del que me envió. Él es tu pastor. Y Él, como tu pastor, no te abandonará ni te dejará en ninguna manera. Pero tienes que saber que tanto en el bien como en el mal, Él va a estar allí. Para reprenderte o para glorificarse contigo. ¿Usted va comprendiendo? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amada, el que haga lo contrario a la voluntad de Dios cae de su gracia. Está bien que un sacerdote pedófilo, el Papa simplemente lo cambie de lugar. ¿Qué creen usted que merecerá como castigo? Justamente con lo que hizo, bendecido. Tiene que pagar conforme a sus hechos. Se lo dejamos a Papá Dios. Que Papá Dios haga con ese sacerdote lo que Dios quiera. ¿Verdad? Nosotros ciertamente no lo vamos a ver según la carne. Pero le permitiremos a ese estar entre la amada del Señor con las ovejitas más pequeñas que hay en la amada. ¿Ah? No los oigo. Porque estamos en el tribunal de Cristo. En ninguna manera. No es que le vamos a consentir por el amor que sentíamos o sentimos por Él. Por eso aquí los ministros tienen que ser a uno con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde está Dios? Y si Dios está en vosotros, ¿estaría bien que un ministro le hiciera amar a alguno de nosotros? Y nosotros hacernos amar unos a otros, ¿estaría bien? En ninguna manera. Por eso acá venimos a ser bendecidos por Dios, a cambiar del mal al bien, no seguir en el mal. Amada, el que haga lo contrario a la voluntad de Dios cae de su gracia. ¿Acaso puede Caperucita, después de conocer que el lobo se disfrazó de su abuela, acercarse a su abuela sin desconfianza? Ya la desconfianza está creada. Abuela, ¿estáis segura que soy vos?
No vaya a ser que este lobo otra vez se haya disfrazado de abuelita. Ya no la pudo ver igual con los mismos ojos. Cada vez que se le iba a sentar en las piernas a la abuelita, tenía que saber si era la abuelita o no. ¿Qué hizo que Dios viera perfecto a Noé? Que era justo. Dice en Job, en Génesis 6:9, que era justo, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A mí me gusta el ejemplo de Noé, el ejemplo de Job, el ejemplo de Daniel. Fueron perfectos, varones perfectos en su camino. No es lo que espera hoy Dios de nosotros, que seamos perfectos para Él. Como está escrito, el que hace la voluntad de Dios perfecto será delante de Él. Así dice Deuteronomio 18:13. El que haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificarnos. Vuestra santificación. Entonces será perfecto delante de Él. Esto es para los que dicen, nadie es perfecto, solo Dios. No, Noé era perfecto. Mira cómo dice, hoy sabemos que el camino de Dios, aunque sea angosto o muy estrecho, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra del Dios vivo, escudo es a todos los que lo esperan. Como está en 2 de Samuel 32:31. ¿Es perfecta esta palabra? Esta palabra, este conocimiento te lleva a la perfección. Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor vuestro Dios, andando en sus estatutos y honrando sus mandamientos, como el día de hoy, día de reposo. Estamos hoy en el día de reposo del Señor y estamos reunidos con esta comunidad eclesiástica en el Señor. Y vino el Señor y dejó su trono en el cielo y bajó hasta la tierra para estar entre nosotros, para que se cumpla su palabra en medio de los dioses juzgo, dice el Señor. Así está en Primera de Reyes 8:61. Que no sea nuestro corazón como el corazón de Salomón. ¿Sabía usted que Salomón cayó de la gracia del Señor? En Primera de Reyes 11:4 dice que Salomón cayó de la gracia del Señor, porque terminó, después de tener tanta sabiduría, terminó cayendo en las redes de aquellas compañeras y lo hicieron que hiciera templos y adorara a dioses ajenos, avergonzando al único Dios verdadero, poniendo la esperanza en estatuas antes que el Creador, el cual es bendito por siempre. ¿Usted cree que no podemos nosotros deslizarnos y caer como Salomón? Por eso tenemos que estar firmes en esta gracia. ¿Usted va comprendiendo? También Job era perfecto y recto, apartado del mal, muy temeroso de Dios. Job 1:1. Varón perfecto y recto, apartado ¿del qué? Del mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos del mal. Mira que se nos acercó a alguien a hablar mal de este o de aquella. Apártate de ahí. Porque entonces después van a decir que tú eres el brollero, que tú eres la brollera. El sabio ve el mal y se aparta. Nosotros con el conocimiento podemos evitarnos todos los males que acontecen sobre nosotros. Para eso es la gracia del Señor, para que entremos en la paz que da Cristo. Porque el mundo no da esta paz. Pero ya sabemos lo que dice el Proverbio 11:5. La justicia del perfecto enderezará su camino,
mas el que hace el mal, por su mal caerá, como está escrito en Colosenses 3:25. ¿Qué dice Colosenses 3:25? El que cometa injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Recordemos que el primer Adán era perfecto en todo su camino, desde el día que fue creado, pero ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en él maldad. Era perfecto en todo su camino, hasta el día que se halló en él maldad. Cuando se halló en él maldad, ya Dios, no. Te me vais vos, tu mujer y tus hijos de mi Edén. Los botó. ¿Por qué los botó? Porque se halló en ellos maldad. Porque se halló en ellos maldad. Entonces apártate tú de la maldad, porque lo mismo haría Dios con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Usted va comprendiendo? Nosotros tenemos que andar así, ¿ve? Derechito en el Señor. Y tratar sobre todas las cosas de demostrarle a Dios cuánto le amamos. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Fácil. Dándole paz a sus ovejas. Apacentando las ovejas de nuestro pastor, Dios, Cristo bendito. Recordemos que el primer Adán era perfecto en todo su camino, desde que el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Hoy estamos ante el tribunal de Cristo. Esto no es una guachafa, no es un juego. Se lo he dicho muchas veces. Digo, se lo he dicho muchas veces. Aquí no podemos pensar que un rato para la carne y un rato para el espíritu. No puedes tener dos dioses, ni complacer tus deseos, por muy pequeños que sean. O eres espiritual o eres carnal. Pero en este reino no puede ser de los dos. Así de fácil. No nos caigamos a mentiras nosotros mismos y decepcionemos a Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los de la carne? Los que piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el complacer los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por estas cosas hoy, cuando estoy predicando la palabra de Dios, para discernir entre la carne y el espíritu, entre el mal y el bien, entre lo que le agrada al hombre y lo que Dios quiere. Pues hasta hoy reconocemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y por esto anunciamos a Cristo como nuestro ejemplo de salvación. Pues Dios por la palabra nos dio a conocer las riquezas de su perdón. Y si estamos aquí y sentimos que ya Dios nos perdonó, ¿cómo seguimos dando placer a nuestros deseos carnales? Ofendiendo a Cristo, que decimos que mora en nosotros, dando mal ejemplo a nuestros hermanos y repudiando a Cristo que mora en vosotros. Pues por la palabra decimos reconocer que fuimos por Dios escogidos para su gracia. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 26 al 28.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios, ¿quién? Dios. Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza que tiene este planeta es que Cristo sea formado en vosotros. No hay más esperanza. Si esto no funciona, ¿para qué tener el planeta? La misma humanidad acabaría con él. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, ¿cómo? Perfecto. En Cristo, bendito a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo, en mí también, digo yo. Abba Padre. Recordemos, amada, y no olvidemos lo que está escrito en Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Tú no puedes venir con una ofrenda y dársela a un hermano y decirle yo te amo, y abrazarlo y yo te amo, y darle una puñalada por la espalda, hablar mal del hermano, tenerlo como moscas sobre el matamosca o bajo el matamosca. No podemos ser hipócritas, porque Dios nos está viendo, Dios está en vosotros. Creemos que nuestros pensamientos no los oye. ¿Le vamos a poner límites a Dios? No. Así como quieres que te oiga para que se manifiesten tus bendiciones, también te oye cuando tú haces estas cosas. También te ve y también saca todo a la luz, para que todos los demás también lo sepan. Tenemos que andar por el camino rectamente en el Señor. Así que, como dice el amado apóstol Pablo en Romanos 12, 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Como está escrito en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley espiritual es el amor. Y si no saben lo que es el amor, en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 8, dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, no tiene maldad. Todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta, y nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor. No son besos como los de Judas. También está escrito en el libro histórico de Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que podemos llegar a la perfección. Yo por mi parte, no sé ustedes, ya que esto es por fe, prosigo a la meta como está escrito. Filipenses capítulo 3, 13 al 21. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos ¿qué? Perfecto. Los espirituales son perfectos. ¿Usted va comprendiendo? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si tú estás según la carne, tú eres enemigo de la cruz de Cristo. Amén, amén. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Cristo bendito, el cual hoy llegó en nosotros, y el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como está escrito en Romanos 1:16, por lo cual no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo creo, no sé ustedes. Queremos ser perfectos, pero no obedecemos al Señor. ¿Podríamos llegar a serlo? En ninguna manera. Si no obedecemos al Señor, no podemos ser perfectos. Lo que nos lleva a la perfección es la obediencia a la fe en todas las naciones. Podemos tal vez con facilidad guardar los mandamientos espirituales de Dios. ¿Usted cree que sí podemos? Yo recibo que sí. ¿Cuál es el primero? A ver, el primer mandamiento, ¿cuál es? El segundo. El tercero. No tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto. Honrar el sábado. El quinto. Honrar padre y madre. El sexto. No cometerás homicidio. El séptimo. No adulterarás. El octavo. No robarás. El noveno. No mentir. El décimo. No codiciar los bienes de tu prójimo. Ni su esposa o esposo. Ni sus hijos. Ni sus empleados. Ni su trabajo. Nada de lo que tiene tu prójimo puedes codiciarlo. Esos son los 10 mandamientos. Podemos también con facilidad obedecer el mandamiento de nuestro Señor Cristo bendito. Cristo bendito dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí o no? Había un hombre, un príncipe que le llegó al Señor y le dijo, maestro, bueno, el Señor le dijo, ¿me está viendo según el espíritu o según la carne? Bueno, solamente hay uno, Dios. ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Le dijo, cumple los mandamientos. Pero solamente le habló desde matar hasta el décimo. Cumple estos mandamientos y alcanzará la vida eterna. El hombre le dijo, desde muy joven, mis padres me han enseñado y yo los he hecho todos. Y para ser perfecto, ¿para hacer qué? ¿Qué debo hacer? Entonces el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Da de comer a los pobres y sígueme. Atesorarás riquezas en los cielos, dijo el Señor. El hombre se rascó la cabeza. Pero lo cierto es que no juzguemos al hombre. Porque si nos diría el Señor eso hoy como lo está haciendo, tampoco lo hacemos. ¿Verdad? Lo cierto es que para ser perfectos debemos de ayudar al prójimo.
dejar de ser avaros. Entonces dice en el libro histórico de Mateo 19:21, el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. De esta manera tendrás tesoro en el cielo. Y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Sepamos pues que para ser perfectos debemos dejar de ser avaros. La avaricia también es idolatría. Y es el segundo mandamiento. No serás idólatra. Así que cumpliendo lo dicho por el Señor Cristo bendito, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién tiene más bienaventuranza? Por eso el Señor le decía, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El que más da, más recibe. Pues está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la colecta para los santos, ¿para quién es la colecta? ¿Para el pastor? No, Dios no necesita su dinero. ¿Para el ministro? No, el ministro más bien tiene que sembrar. En cuanto a la colecta, para los santos, o sea, para todo aquel que necesita, para el necesitado. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Es una orden del amado apóstol Pablo en las iglesias de Galacia. De la misma manera como él ordenó allá, aquí, de la misma manera. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. La próxima semana, con el favor de Dios, voy a traer una ropa que tengo por allá y la voy a poner aquí. El que la quiera, el que la necesite, no para negocio, ¿no? Sino que el que la necesite para cualquier otro hermano se la puede llevar. El que la necesite para ellos mismos la pueden obtener. ¿Me están oyendo? Cualquiera de ustedes que quiera participar de esto, también puede, con su generosidad, puede traer su ropa y ponerla ahí, o cualquier artefacto eléctrico, cualquier cosa. Lo vamos a poner ahí para que los hermanos que necesiten cualquier cosa se lo lleven. Desde un apartamento, un avión, una licuadora, una lavadora, un televisor, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Porque son muchas las necesidades de los santos. Entonces a veces tenemos 2 de algo y hasta 3. Y así podemos ayudar aquí a los hermanos. Cuando se terminó de repartir, usted puede recoger lo que le quedó, se lo lleva, lo trae la otra semana y así para que alguien que lo necesite también se lo lleve. ¿Estamos comprendiendo? Oído que esto es por vía de concesión. ¿Ok? No exigencia del Señor, sino por mi propia cuenta. Si a ustedes les parece, ustedes juzguen con justo juicio. Si les parece bien, pues hagámoslo. Y con respecto a la siembra para los santos, recuerden que su generosidad ayuda a que los santos puedan vivir cómodamente, que vivan sosegadamente, tranquilamente. Usted va comprendiendo que la abundancia tuya supla las necesidades de los hermanos. Eso también para darle paz a los corazones afligidos de la amada Madre Iglesia del Señor. ¿Verdad? Muy importante. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, príncipe de Dios,
los declaro sanos de toda enfermedad. De aquí nadie se va enfermo. Todos hoy reciben sanación de parte de mi Dios. Porque así como Dios se manifiesta para castigarlo, también se manifiesta para bendecirlo. Recibo que todos se van prosperados con toda prosperidad. Recibo que su moral hoy va intachable, perfecta en todo el camino del Señor. Recibo que el aceite que hoy ha derramado sobre nosotros para que la llama flameante de Dios permanezca encendida en nuestros corazones ha sido en abundancia. Por la gracia y la paz de mi Señor está en mí y recorre vuestros corazones, recibo que la paz de Dios va en cada momento de su vida. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Amén, lo recibo. Gloria a Dios Padre en nombre de su Hijo amado Cristo bendito. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo a la bendecida Miriam. Amén. Abba Padre. Yo amo al bendecido Miguel. Amén, lo recibo. Amén, Abba Padre. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Con los frutos de mis labios al Cristo resucitado Por la voluntad de Dios, es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor. para que brille en nosotros Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador, hoy yo clamo Abba Padre, al Cristo el Redentor. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador, Hoy yo clamo Abba Padre, al Cristo el Redentor. unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos. llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo también, Los tres son uno solito. porque somos solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alaba mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los ganan, Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. En Hebreo 2:14, Si si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios,
vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, hasta el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión, para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría, y arriba, pa, 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 pa. Y arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia, pa, pa, pa. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo, mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, Para que en ella anduvieras, dedícale tiempo a Dios, Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¡Abba Padre!